Vale. Buenos días a todos y gracias por venir a esta charla. ¿Vale? No soy mucho de poner slides de cuñas publicitarias de quién soy, ¿vale? Pero me presento brevemente para que veáis un poco mi trayectoria y cuál es mi visión cuando hablo de APIs y cuando hablo de aplicaciones móviles. ¿Vale? He estado trabajando bastantes años en Idealista, trabajando en la API que utilizan ahora las aplicaciones móviles. También participé en el desarrollo de Android. Y ahora estoy trabajando más en mobile, en Job & Talent, en la aplicación de Android. También escribo en GMetaDev algunos posts sobre nuevas tecnologías o hacemos temas más en profundidad, ¿vale? Así que, bueno, ese soy yo. Bueno, esta charla, que al final con el título tuve que explicar un poco que API REST no está muerto, o sea, todavía le quedan unos años, ¿sabes? Bueno, no lo sabemos cuánto tiempo, no me aventuraré a decirlo, pero considero que está muerto en el sentido de que no evoluciona o que nació hace tiempo. Nació en un tiempo en el que los móviles todavía no existían como tal los conocemos ahora mismo, ¿vale? Entonces, la charla, no os preocupéis, no voy a repetir muchas cosas de API REST porque seguro que muchos lo sabéis. Sí que voy a ser más pragmático, hablando de cosas con las que me he enfrentado utilizando APIs REST y lo que no eran API REST, ¿vale? Y luego, buena parte de la charla es introducir una tecnología nueva, como es GraphQL, que os animo a que le echéis un vistazo, que intentéis entender algunos de los conceptos que voy a exponer. O sea, tranquilos, esto no es computación cuántica, es mucho más sencillo, más simple, son una serie de conceptos que hay que entender, ¿vale? Al revés. Vale. Un aviso. Siempre que se habla de una nueva tecnología, y a mí me pasa cuando escribo en algún post y estoy comentando, pues eso, lo que comenté la última vez. API REST ha muerto, debemos usar GraphQL. Los comentarios al final ya sabéis cómo funcionan. La gente es, en este caso, muy cascarrabias, ¿vale? Y es como, ¿pero qué dices, tío? Si a mí me sirve para todo, lo utilizo, esto de GraphQL solo es para modernos, API REST sigue siendo válido, ¿vale? Como consejo, o sea, en todas las charlas que habréis visto en el TechFest, seguro que habéis visto muchas tecnologías y podéis estar de acuerdo o no, pero por intentar abrir la mente, intentar entenderlas y ver si aplican en vuestro día a día, ¿vale? Por otro lado, también cuando hablo de alguna tecnología nueva y es muy molona, y lo que va a pasar con GraphQL, si os gusta esta charla y entendéis cómo funciona y cómo lo aplican gente muy buena, vais a decir, joder, el lunes cuando llegue a la oficina lo voy a poner, me voy a hacer un proyecto, un side project mío y va a ser todo GraphQL, me voy a olvidar de API REST. No tenéis que hacer eso, ¿vale? Tenéis que ser extremadamente críticos con la tecnología que vais a utilizar, ¿vale? La tecnología sirve para solucionar problemas, ¿vale? No utilicéis nunca una tecnología para resolver un problema de antemano. Coger el problema, analizarlo y ver la tecnología que mejor aplica. Si aplica API REST, seguid utilizando API REST. Pero si no aplica API REST, echarle un vistazo a GraphQL, que es el motivo de esta charla, ¿vale? Así que, como había comentado al principio, vamos a revisar un poco los principios REST. Los principios REST son muy sencillitos, son básicamente la arquitectura o la forma de pensar que tenemos actualmente con las APIs, ¿vale? Luego voy a comentar, bajo mi experiencia, los problemas que he tenido trabajando con APIs en equipos de producto, como os he dicho, en Idealista o en Job & Talent o en cualquier proyecto que he intentado hacer por mi cuenta, ¿vale? Siempre había una tensión entre los datos que podía obtener de la API o los que podía pintar en las aplicaciones, ¿vale? Y luego os voy a introducir el tema de GraphQL. Conceptos muy básicos de GraphQL, no os preocupéis. No va a haber excesivamente código, no me gustan las charlas con código porque primero se van a ver un poco mal en la pantalla y es difícil de entenderlo, pero voy a intentar orientaros y luego os voy a dar algunas herramientas para que podáis trastear. Después de la charla podéis jugar con algunas APIs GraphQL que hay a día de hoy, ¿vale? Bueno, empezamos, vamos a darle caña. Las APIs, ¿vale? Desde el 2005, no sé cuál es esa API que sale ahí, que fue la primera API pública, ¿vale? La verdad es que lo podía haber buscado.
Pero la verdad es que en el 2016, según esta gráfica, hay como 16.000 APIs y privadas un montón más, ¿vale? Todas esas APIs son muy heterogéneas al final. Bueno, intentan ser APIs REST, pero seamos sensatos. O sea, al final, ¿cuántos de vosotros habéis trabajado con una API REST que cumpla la arquitectura REST totalmente? O sea, bueno, ¿hay alguna mano por ahí? Sí, es cierto, es posible, pero es muy complicado. Muchos de vosotros seguro que habéis pensado, joder, mejor la de Twitter es súper perfecta, es un REST puro, o la de GitHub también está muy bien hecha, o habéis trasteado con la de Facebook y de Facebook es una mierda, siempre están cambiando cosas, o la que estáis haciendo a lo mejor en vuestra empresa, al final a lo mejor tenéis una API legacy por lo que sea y no cumple REST, porque los errores no se mandaban igual, la arquitectura de las URL no lo permitían, lo que sea, ¿vale? Lo cierto es que a mí me ha pasado cuando estaba desarrollando una API o cuando ahora estoy pidiendo una API y estoy pidiendo un endpoint, es como, no sé si lo veis bien, al final es el típico chiste o sea, la típica situación de, tío, esa API no es RESTful. Bueno, pero es que, joder, ¿cómo quieres que lo hagamos si respetamos todos los principios de REST? Bueno, al final es eso, lo que os decía. Es muy complicado encontrar a alguien que use REST correctamente. Yo creo que en esta imagen, la gente que ha levantado la mano por ahí al fondo, pues sí, lo cumple, y estoy de acuerdo, seguro que lo cumplís. Pero es muy complicado, y sobre todo es muy complicado que vosotros utilicéis una API que os hayan hecho bien. Vosotros os podéis implicar y decir, voy a crear una API REST, pero llegará un momento, una tensión en la que tendréis que cambiarla, ¿vale? Y sobre todo, cuando sois consumidores de APIs, os fastidia mucho utilizar una API que no cumple un estándar claro. Voy a revisar un poco los principios de RESTful, ¿vale? Eso que tenéis ahí es la pirámide de madurez de una API REST de Richardson. No la voy a analizar en detalle ni quiero analizarla en detalle, ¿vale? Pero sí que quiero hablar de tres cosas que normalmente son lo que por las que definimos una API, ¿vale? Y por cómo trabajamos con ella. Una API al final tiene unos recursos que podemos acceder a una URL, ¿vale? Yo quiero conseguir unos datos, con esta URL lo conseguiré. Y son URIs entendibles para personas humanas, o sea, yo las puedo poner en una API, la puedo poner en el navegador, o puedo hacer un curl y puedo poner la URL y entender lo que estoy accediendo, ¿vale? Luego ahora vamos a poner algún ejemplo sencillo. Luego, API REST promueve que se utilicen correctamente los verbos HTTP, ¿vale? REST es una arquitectura que intentaba ayudar a la comunicación sobre HTTP. Tenemos peticiones GET, ¿vale? Para obtención de datos, utilicéis un GET para enviar un dato, ¿vale? Por parámetros en la query, un POST para enviar datos a través del payload y enviarlo a la API, un put para actualizar esos datos, un patch, que es menos usado, pero sirve para actualizar datos de forma un delta, o sea, pocos datos, no enviar todo el JSON, todo el payload, o para borrar un recurso con el verbo delay, ¿vale? Y luego tenemos otro principio muy interesante que nos sirve para autodescubrir los recursos cuando hacemos una petición. Imaginaos un listado en el que tenéis un listado de ítems, de productos, típicos productos de Amazon, y tenéis unas URLs, que son metadatos, si hacéis el hiperlink estrictamente, que os ayudarán a descubrir qué recursos, el detalle de esos productos, ¿vale? Con estas tres cosas, al final, siempre estamos diseñando las APIs y las estamos utilizando a partir de ahí, ¿vale? Así que nos encontramos endpoints de este tipo, pues obtener el listado de posts, obtener los posts con un ID, ¿vale? Perfecto. Uy, ahí está mal el copy. Luego, obtener los comentarios y así vamos creciendo verticalmente con todas las necesidades que tenemos de endpoint, ¿vale? Y esto, al final, no acaba por no escalar. Cada información que necesitamos crear un nuevo endpoint. Luego los payloads también empiezan a crecer. Me refiero a la respuesta del JSON. Aquí ni siquiera me cabía. Bueno, no hace falta que se vea perfectamente, pero os podéis imaginar. Al final estoy aquí pidiendo un detalle, en este caso es de Luke Skywalker en la API de Star Wars, y estoy pidiendo su detalle. Y estoy encontrando ahí un grupo de todos los fines en los que ha aparecido, que es lo que os comentaba antes, para poder descubrir
dónde puedo obtener más información sobre esas películas, qué vehículos ha utilizado, qué naves, todo eso. Al final, todo lo que necesitamos descubrir de Luke Skywalker está en ese payload, y cada vez que necesite más datos lo voy a tener que meter en ese JSON. Empieza a crecer, y probablemente yo no necesite todo eso. Así que bueno, tened en la cabeza estos tres principios. Son muy básicos, ya lo sé, no son nada estrictos de res, pero al final, al día de hoy, siempre trabajamos basados en esos, en URLs de los endpoints para obtener los datos, los verbos HTTP para manejar esas URIs y luego para descubrir otros recursos que dependen de ellos, ¿vale? Trabajando con APIs, que no sé cuánta gente desarrolla aquí aplicaciones móviles. Vale. ¿Y cuánta gente desarrolla el backend o la API para esas aplicaciones? Vale, creo que sois, bueno, más o menos equilibrado, aunque con esta luz no veo bien. Vale, pues os habéis encontrado con una situación que es, el agente de producto está pensando una nueva funcionalidad para una aplicación, ¿vale? La diseñan, realmente no saben lo que quieren, pero quieren hacer algo para que los usuarios la puedan utilizar, ¿vale? Una funcionalidad, imaginaos lo que queráis. Eso pasa a la gente de diseño. La gente de diseño, a partir de esos requisitos, crea unas pantallas y empieza a poner datos. El nombre del actor, su descripción, las películas en las que ha aparecido. A la gente de diseño, de usabilidad o de arquitectura de información no conocen vuestro modelo de base de datos, no saben lo que tenemos nosotros los ingenieros disponibles. Les da igual, crean el prototipo y tal. Luego, cuando te presentan esta funcionalidad, pues el product manager de turno te lo cuenta, te lo explica, y esto es lo que queremos y tal. Y tú, cada vez que te está contando una nueva pantalla, al final estás pensando, pues, tanto los desarrolladores de app, estamos pensando, wow, tengo que hacer esta petición, este endpoint, y la gente de backend, y yo, pues si ese campo no está en la base de datos, no está ni relacionado, y ese servicio, buf, qué cantidad de join que tenemos que hacer, ¿vale? Al final, todo eso, en esa reunión, nos juntamos la gente de móvil y la gente de backend, y empezamos a hacer el catálogo de endpoint que necesitamos. Actualizar nuevos endpoints que ya no tienen los datos que necesitamos actualmente o que algunos han cambiado. O crear nuevos endpoints porque ahora necesitamos nuevos datos en una nueva pantalla, ¿vale? Al final salimos de esa reunión todos con un cacao entre móvil y backend diciendo, buf, hay que cambiar estas 3 llamadas, hay que hacer estas 4 y, joder, todos los principios que habíamos visto de RESTful, los que hemos estudiado y tal, joder, nos los estamos saltando, ¿no? Pues al final esta es la situación normal en un equipo de producto. Al final acabamos siendo pragmáticos y no utilizamos tanto REST de forma pura, ¿vale? Y eso trae algunos inconvenientes. Esta es la situación. Cuando hacemos una petición normal en una pantalla, yo necesito pues, el detalle de este actor y tengo un endpoint que me cubre esa necesidad perfectamente. Hago la petición, hago el get y en la respuesta obtengo los datos. Perfecto, no hay ningún problema. Ese es el mundo ideal. Luego, tenemos esta petición. En una pantalla tenemos que pintar distintos datos. Cada datos vienen de distintos lugares. Lo bueno, que no están relacionados. Puedo hacer las peticiones en paralelo hasta la capacidad que tenga mi cliente, mi aplicación móvil, la librería que use, si uso Retrofit, la cantidad de hilos que esté disponible en red, y la estoy lanzando, ¿vale? Eso quizá puede repercutir en la latencia del móvil. Pero bueno, ok. Tengo 4 llamadas, 3 llamadas en este caso, las hago en paralelo y cuando las reciba, lo pintaré en la pantalla. Pero luego seguro que habéis llegado a este caso, en el que a lo mejor hacéis una petición a un listado y ese listado os devuelve el ID del detalle, o el ID del comentario, o el ID de tal. Y cuando lo recibo, tengo que hacer otra segunda petición y obtenerme ese dato jerárquico que tenemos, ¿vale? Entonces estamos encadenando llamadas, estamos acumulando la latencia de la primera llamada con la segunda, ¿vale? Luego esta situación también es muy común. Pues, si habéis visto el payload que os he enseñado de Luke Skywalker contando toda su vida, al final si yo solo quiero pintar el título de esta película y el ID, que probablemente el ID lo necesite para obtener más datos, al final el resto que me están enviando en este payload tan estricto, tan fijo, no lo necesito. Estoy consumiendo demasiado ancho de banda para mis aplicaciones móviles y en 3G eso es una locura. Estamos gastando los datos al usuario y al final no somos eficientes. Probablemente la gente de backend nos está serializando datos de más
que no saben ni siquiera que los clientes ni lo usan, ¿vale? Luego, pues ¿qué pasa? Lo que os decía antes, nos saltamos un poco REST y nos saltamos el principio de que cada recurso tiene que tener una URI y nos inventamos nombres. Aquí los puse un poco aleatorio, ¿vale? Pero al final te encuentras con una serie de endpoints tan, no sé, tan raros que al final es una patata caliente, ¿vale? Al final, en la primera versión de la aplicación, guay, ok, pero las aplicaciones van teniendo versiones. Si tú pretendes en tu aplicación tener una versión por semana, por ejemplo, estaréis de acuerdo que mantener esos endpoints es algo complicado, porque van a evolucionar. O creamos nuevos endpoints, otros los deprecamos, pero nunca estarás seguro de qué aplicaciones están usando esos y los otros. Y vosotros, la gente de backend, ¿cómo habéis tenido que crear esos endpoints? A lo mejor al final tenéis un espagueti dentro del código obteniendo datos de una tabla, de otra, haciendo cambios de versión, tal. Y bueno, esto es lo que os decía, y versionar una API no es nada sencillo. Bueno, eso es una captura de pantalla con una mini recomendación de hacerlo por URL o por cabeceras, ¿vale? Pero me da igual, al final, cada endpoint que tengamos que versionar es un nuevo dolor que tenemos que mantener, ¿vale? Tanto para la gente de cliente, que lo sufrimos, que tenemos que mantener aplicaciones antiguas, porque todavía hay un porcentaje, aunque sea pequeño, de usuarios que lo están utilizando, como vosotros para la gente de backend, porque al final tenéis que mantenerlo. Vale. Creo que he ido comentando algunas de mis ideas, pero por recapitular y pasar a la siguiente sección. Al final, las APIs REST están ahí, pero no todas son REST. Muchas son custom que creamos nosotros y no cumplen el estándar. Cuando las creamos nosotros dentro de nuestras empresas, ok, pero no nos gusta nada cuando llegamos a una nueva empresa y esa API no es REST. Más que nada porque no cumplen estándar, tenemos que aprender cómo se creó. Y cuando utilizamos una API también de otro servicio externo, al final lo acabamos siempre criticando, porque no está bien creada. Luego, REST necesita muchas requests. Si la quieres hacer un REST puro, vas a separar todos tus recursos y al final vas a tener que hacer más peticiones de más. Digo esta visión desde la parte de móvil, ¿vale? Porque de la parte de móvil al final combinamos datos. Quizá para compartir datos entre servicios, REST es cojonudo, o sea, se puede seguir utilizando, podemos compartir datos y perfecto. Pero en móvil, REST, de hecho REST no nació cuando había aplicaciones móviles, como he dicho antes, nació en el 2000, cuando todo eso de compartir datos estaba hecho con web service, SOAP, no sé si alguno de vosotros os habéis tenido que pegar con eso, con un XML, con un servicio, con ver el protocolo, cómo se tenía que hacer. Cuando llegó REST fue totalmente una revolución y es claramente un caso de éxito, pero empieza a no cumplir, como os decía, con nuestros requisitos de agente de producto y con las aplicaciones. Y bueno, yendo más rápido, REST también consume demasiados datos. Es cierto que en REST le puedes pasar en la URL qué campos necesitas, pero de verdad no es una práctica muy común. Muy pocas APIs lo hacen, ¿vale? Al final tenemos el problema del payload que os decía. Y luego, bueno, no lo quería tratar, pero ¿cuántas APIs habéis utilizado que están perfectamente documentadas? Es muy complejo, ¿vale? O sea, al final documentar a los desarrolladores nos cuesta un montón. Y mantenerlas aún más y que no se rompa el contrato, eso es muy complicado. Cuando un desarrollador móvil está leyendo una API, la implementa tal cual está la documentación, lanza el servicio y se da cuenta que oye, no estaba actualizada, era una documentación estática en GitHub, era un GIS, era lo que fuera, ¿vale? Es cierto que hay herramientas muy potentes, ¿vale? Soy muy fan de Swagger o Ramel, pero tampoco es común y también es complejo, no es nada trivial documentar una API cuando utilizas Swagger, ¿sabes? También tienes que ser muy estricto en tu REST. Si ya chocas cuando algo te ha salido de REST, que es lo que comentábamos antes, ya esas especificaciones de documentación son complicadas de incluir, ¿vale? Así que nada, vamos ahora a hablar de GraphQL, ¿vale? Vamos a abrir un poco la mente, vamos a cambiar en nuestro modelo de interactuar con APIs REST y vamos a pensar una nueva forma, ¿vale? Esto es GraphQL. Os voy a contar una serie de conceptos. Son muy básicos y luego os voy a poner enlaces
en los que podéis hacer incluso un tutorial que en par de 1 hora, 2 horas, podéis entenderlo mucho mejor de lo que he dicho. Pero me quedaría solo con que entendáis cómo podríamos trabajar con APIs de una forma distinta a lo que lo estamos haciendo, ¿vale? GraphQL, aunque os pueda parecer, no es una tecnología nueva. Seguramente vosotros lo habéis escuchado hace tiempo, ¿vale? Internamente surgió en Facebook, ¿vale? Surgió en el 2012. Surgió por una necesidad precisamente de producto. Esta gente que hay aquí son, bueno, no me sé los nombres de todos, pero sí que he visto algunas charlas de ellos últimamente, sobre todo para documentarme más. Está Lee Byron y Nick Stock, que son gente que forman parte del equipo de plataforma, el equipo core de Facebook, ¿vale? Cuando Facebook suele tener una necesidad, ¿vale? Es lo que suelen decir en las charlas, creo que es perfecto, pero cuando tienen una necesidad de producto, juntan a la gente de core y la gente de producto e intentan pensar una nueva forma de abordarlo, ¿vale? En este caso, el problema era que tenían que refactorizar todo lo que era el timeline de Facebook, lo que es el feed, lo que veis cuando abrís Facebook, ¿vale? Que no sé si os acordáis, era antes un WebView, era una aplicación híbrida, ¿vale? Todo el feed de Facebook era HTML que escupía al servidor, ¿vale? El backend. Fue durante un tiempo un ejemplo de decir, bueno, es posible hacer aplicaciones híbridas. Facebook lo está haciendo, ¿vale? Pero luego, posteriormente, fue el ejemplo terrible de que no era una buena idea. Y Facebook, con las necesidades de producto, con la cantidad de usuarios, se dio cuenta que eso iba muy lento y no tenía rendimiento. Así que juntó a esta gente y le dijo, mira, vais a ayudar a la gente de ellos y vais a definir esto en nativo. Cuando ellos vieron la tarea de que tenían que hacer la nueva home, el nuevo timeline en una API REST, dijeron, madre mía, ¿cómo modelamos toda esta cantidad de datos y somos capaces de que evolucione el producto sin tener que cambiar versiones, cambiar payload, romper las aplicaciones que tienen los usuarios? Así que REST lo descartaron totalmente. Y bueno, ellos tienen mucho más tiempo que normalmente nosotros en nuestras empresas, ¿vale? Entonces se dedicaron un tiempo a repensar toda la interacción que hacemos con las APIs. Y se lanzaron bueno, esto ya es la especificación de GraphQL. Y en el 2012 empezaron a crear GraphQL, la estuvieron probando, y eso os quiero decir, o sea, GraphQL no es una tecnología nueva, sino que ya Facebook desde el 2012 la está usando, ¿vale? Y creo que en el 2015 fue cuando la hizo pública y publicó esta especificación. Esta especificación es un borrador que va evolucionando. Lo hicieron bien, hicieron una especificación, para que la gente nos tome en serio. O sea, no hemos hecho una custom API interna y tal, sino que hemos pensado todas las posibilidades que hay y creemos que a vosotros, a la gente de producto, realmente estamos haciendo en menor escala algo muy similar a lo que le hacen las grandes empresas como Facebook en su timeline, ¿vale? Entonces, pensaron que GraphQL podía servir a la gente de producto. Y aquí está, y aquí estoy yo contándolas porque existe esta especificación, que le podéis echar un vistazo. Antes de contar los conceptos de GraphQL, quiero desmitificar lo que podéis pensar que es GraphQL. GraphQL es una especificación, es un lenguaje, no un lenguaje de programación, sino una forma de entenderlo, un UML de APIs, ¿vale? Donde definimos un esquema y definimos unas consultas. No es nada, no es ni una base de datos, no estructurada, no es SQL, el nombre lo eligieron fatal porque lo primero que te viene a la cabeza que es una base de datos de grafos, o que es un lenguaje de consulta, o que ya es una librería, o que ya es una base de datos que puedo añadir a mi backend y me tengo que olvidar de construir una API. No, no es nada de eso. Vamos a tener que hacer trabajo, pero es una especificación para poder cumplir de verdad un contrato entre API, entre backend y móvil, ¿vale? Al mismo modo que lo hacemos con REST, pero mucho más flexible. La idea principal, bueno, GraphQL no necesita crear un catálogo de endpoint, ¿vale? No necesita crear un catálogo de endpoint, nos basta uno. Por ejemplo, tengamos en la cabeza que tenemos este endpoint, GraphQL. Os quiero presentar esta herramienta antes, ¿vale? Que es un editor para que podáis entender un poco las slides.
Por la complejidad un poco de la charla no quería hacer una demo, ¿vale? Pero este es un editor que es, no sé si lo veis bien, se llama GraphQL, es un editor gráfico, es una web, en donde en el lado izquierdo de la pantalla hacéis las consultas, ¿vale? Si os fijáis, estoy escribiendo una serie de consultas en un lenguaje como JSON, ¿vale? Muy simple, y cuando estoy dando control D, a ver si repetimos, mira, en control D están apareciendo todas las opciones que tengo de ese esquema. Y a la derecha, lo más importante, es el payload que estoy recibiendo. Ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos. Todo lo que escribo es la especificación que quiero recibir y a la derecha es mi respuesta, ¿vale? Tenerlo eso en la cabeza y en las slides vamos a hacer una simulación con el PowerPoint, con el Drive, ¿vale? Y bueno, luego a la derecha, arriba del todo, no sé si lo veis, no está desplegado, luego en otra slide os enseño más en detalle esta herramienta, está la documentación. Y luego os diré cómo funciona toda esta magia de poder estar escribiendo y poder ver como si fuera un editor, como si fuera Java y ver todos los métodos que tengo disponibles de la API. Porque está haciendo peticiones REST. Esto es un navegador conectado a una API GraphQL, ¿vale? El lenguaje de queries. Esto es lo que decíamos que veíamos a la izquierda. Esto es lo que quiero yo saber, ¿vale? Esta es mi query. Mi query es, es la persona que está ahora mismo logueada y quiero saber su nombre. No quiero más datos, yo solo quiero saber su nombre. Ok, mando esta petición a GraphQL y GraphQL me envía precisamente esos datos. Fácil, ¿no? Preguntamos exactamente lo que queremos. En este caso vamos a ampliar, en este caso de este objeto de autor, veis que también podéis pasarle un ID, como imaginar la proyección que sería en res de autor 27 y te sale todo el payload. No, aquí yo no quiero todo. Aquí quiero el nombre y su foto de perfil. Y quiero su foto de perfil con la URL, el ancho y el alto, sin más. Pues lo tienes, aquí lo tienes. Lo tienes tal cual como me lo has pedido, ¿vale? Podemos jugar con esto aún más. Esta es exactamente la misma y podemos aquí combinar incluso dos argumentos, el ID del autor y el tamaño de la imagen. Aquí lo tenemos. Exactamente lo que quiero. No me tengo que preocupar que si el endpoint de autor me da una imagen de este tamaño, no, la selecciono yo. Y otra cosa muy común, o sea, al final a lo mejor es que necesito dos tipos de imagen. ¿Voy a hacer dos peticiones? No, lo hago todo en una. Voy a hacer la petición, ahí hay un fallo, bueno, voy a ser autor ID 27, ¿vale? El nombre, y ahí veis una de las cosas que permite hacer alias. Estoy pidiendo una foto de un tamaño y otra foto de otro tamaño, y estoy creando un alias, estoy creando el alias de la pequeña y la grande. Pues en el payload lo estoy construyendo yo. Tengo la flexibilidad que yo desde cliente, con esta aplicación GraphQL que ya está montada, puedo seleccionar exactamente lo que quiero, ¿vale? Luego también podemos hacer conexiones, ¿vale? La típica petición, pues, ¿quién soy yo y qué post es escrito? ¿Vale? Aquí solo estamos pidiendo el nombre, pero bueno, podríamos haber ampliado más ese campo. Y post, o sea, en plural, al final estoy asumiendo que voy a devolver pues un array de posts, de títulos. Podía obtener la URL, ya lo tendría ahí. Incluso podía conseguir toda la descripción o todo el contenido, todo el body del post. Si lo quieres, sin más, tienes que hacer la query y lanzarla con tu servidor GraphQL. Luego podemos combinar queries. Esas queries tenían algo que ver, estas no tienen nada que ver. Tenemos una petición que me da el último post y otra petición que me da pues el autor, ¿vale? El autor, pero el listado de autores, perdón, que están disponibles en el blog. Pues aquí lo tienes. Aquí estamos recuperando una estructura que es el último post, que es mi petición, de mi query, y la de autores. Quizá lo necesitemos. Al final las interfaces que construimos en móvil cada vez son más complejas y cada vez necesitamos datos más heterogéneos, ¿no? Pues tenemos la flexibilidad de hacerlo. Al final, la idea principal es que en GraphQL no estamos pensando en endpoints fijos en los que obtenemos un dato y tal cual. Estamos pensando en una especie de grafos, ¿vale? Tienen una jerarquía, al final un autor puede tener un listado de posts relacionados, esos posts pueden tener una estructura en ese objeto, como es un ID, un título, lo que sea, o pueden tener autores que colaboren. Todo forma parte de una jerarquía hasta el último nivel, que suele ser pues, un string,
o suele ser un ID, o suele ser un enum, ¿vale? Este es el gran modelo mental que tenemos que cambiar. Ya no tengo que pedir recursos separados y preocuparme yo por combinarlos. Y bueno, aunque no vamos a hablar muy en detalle de esta funcionalidad que tiene GraphQL, porque para desmitificar un poco que GraphQL solo sirve de consulta, no, sirve también para realizar peticiones de escritura, ¿vale? Para eso tenemos las mutaciones, ¿vale? Que es una especie de query en la que tenemos que ponerla explícitamente ahí. En las otras, en algunas, si volvemos atrás, en algunas slides no estaba poniendo de query, pero aquí se debe poner mutación, ¿vale? Y estoy utilizando la operación de escribir un post, y ahí tenemos pues, los argumentos que queremos enviar, o sea, que tenemos que enviar, porque esto me lo está pidiendo la API, ¿vale? Es una especificación, pero luego la gran ventaja es que cuando estamos haciendo el post, no solo estamos recibiendo, ok, 200, ok, 201, te lo he creado, y en el body no recibimos nada más, no sabemos en qué estado ha quedado ese recurso al que hemos escrito, ¿vale? En las mutaciones tenemos una parte en la que debemos seleccionar qué quiero que me respondas cuando sea un 200, ¿vale? En este caso he sido muy laxo, ¿vale? Es el ID, el título, pero imaginaos cuando, por ejemplo, en Facebook ponéis un like en una publicación, pues ellos lo que querían era que con esa mutación de aumentar el contador, en ese lapso de tiempo en el que yo a lo mejor no he actualizado la vista, me devuelvas el contador cómo ha crecido o qué personas lo han hecho nuevos likes para poder pintarlo yo en la vista. Yo decido lo que quiero que me respondas, incluso las mutaciones, ¿vale? Así que bueno, viendo una serie de ejemplos, que no sé qué os parece, son pues las queries, el principio fundamental de poder seleccionar lo que quiero y yo construir el payload del JSON que voy a tratar, ¿vale? Eso está basado en una serie de principios, ¿vale? GraphQL impone un sistema tipado, fuerte, o sea, no es nada laxo como la recomendación de REST. REST no hay tipos, o sea, si utilizas Swagger, por ejemplo, puedes documentarte que estos campos son de tal tipo o de otro, ¿vale? En GraphQL los defines, o sea, defines que cada campo tiene que ser de un tipo en concreto, ¿vale? Así tenemos tipos objetos, ¿vale? El autor, estoy definiendo el autor, y cada campo, cada field que tiene, es un scalar type, que lo llaman, ¿vale? Es un string, o es un int, o es un enum, ¿vale? Yo en ningún caso voy a poder recibir un dato, porque lo sé ya a priori, en un string un entero, o voy a poder escribir en un argumento, pues ya os imagináis, un ID con un string cuando estoy pidiendo un int. Esto ya me lo está validando, que es una de las ventajas. Ese esquema me lo está validando incluso antes de hacer la petición. Porque aquí es uno de los principales, o sea, al final GraphQL fija un contrato muy claro sobre el backend, ¿vale? ¿Qué es este esquema? El esquema de GraphQL nos da a nosotros los clientes las posibilidades que tengo, los campos que puedo seleccionar y cómo los puedo seleccionar. Lo que veíamos en el ID que me iba como autocompletando, me estaba dando esas posibilidades y me las estaba haciendo en background por debajo, antes de incluso yo hacer la petición, ¿vale? Y luego yo, desde cliente, lo que tengo que hacer es enviar qué requisitos quiero, a través del lenguaje de GraphQL, lo que se estaba enseñando muy básico, que el lenguaje de GraphQL es un JSON, es un JSON de la petición que yo quiero obtener. Así que esto sería un esquema muy básico de lo que hemos visto antes, ¿vale? Hemos hecho todo parte de una query raíz, ¿vale? Que estaba mi usuario, el que estaba logado. Bueno, ahí hay un tipo, el user debía ser autor, ¿vale? Y el tipo que lo he definido abajo, con una serie de propiedades, nombre, perfil, amigos, por ejemplo, amigos no lo he mostrado. Ahí podíamos tener más datos, para que vierais más claro que yo no he seleccionado todos los campos que quería, yo he seleccionado los que necesitaba. Y luego pues he ido definiendo, campo a campo, como si fuera un objeto, con orientación a objeto. Estamos haciendo la jerarquía y estamos diciendo el tipo, y estamos diciendo un tipo claro. Yo no espero recibir otra cosa que no sea un autor cuando estoy pidiendo el ID con el nombre, la estructura del autor, ¿vale?
Luego, otra de las propiedades que tiene GraphQL es la composición. A través de la composición podemos hacer queries más complejas. Por las limitaciones de las slides no he puesto una query compleja, porque de hecho ni la veréis si fuera más compleja, pero existen los fragmentos. Los fragmentos al final es cambiar... se ve fatal ahí. Bueno, ahí hay una serie de peticiones de developer, bueno, esto es la API de GitHub, ¿vale? Con la API de GitHub estoy pidiendo los developers de mi equipo, ¿vale? Estoy pidiendo sus IDs y estoy pidiendo su nombre y su login. Y aquí estoy repitiendo totalmente esas consultas en esa query, ¿vale? Como al final estoy componiendo datos, lo que puedo hacer es coger ese fragmento, esos campos que estoy seleccionando y hacer un fragmento, ¿vale? Que es lo que veis abajo. He definido el fragmento developer info con el ID, el nombre y el login. Con eso puedo construir la query de forma más eficaz. Luego podemos hacerlas mucho más complejas, de hecho, esta, pues el autor, el post, lo podemos ahí meter dentro y al final quedarnos con un post info para tratar solo con eso y no tratar con todos esos datos. Esto lo podemos construir, no sé si hay gente de JavaScript que utiliza React, por ejemplo, pues GraphQL con Relay, de hecho los de Facebook, Instagram lo utilizan así, puedes definir tus vistas con, pues imaginaos un header y un body. Defino un fragmento que va a ser mi timeline, tenemos el header, el body, y aquí hemos definido lo que quiero. Puedo cambiarlo según las necesidades de mi vista y puedo modificarlo a través de fragmentos. Y eso engancha muy bien con Relay y en React. O sea, si estáis trabajando con React y queréis echarle un vistazo a GraphQL, mirad Relay, luego lo voy a recomendar, que funciona perfecto con esto para involucrar muy bien la vista y las mutaciones que tenemos con GraphQL. Luego, la introspección, que nos sirve para crear documentaciones. Todo lo que habíamos visto antes de ese editor mágico que me seleccionaba los campos se basa en la introspección. Al final la introspección... Esto es una query, solo anecdótica, ¿vale? En esta query está pidiendo el esquema, está poniendo el guión bajo esquema, dame tu esquema, y está buscando internamente en el esquema las posibilidades que puedo tener yo en el cliente, ¿vale? Y esto lo hacen las herramientas de forma interna. ¿Vale? Esto es anecdótico para que entendáis cómo funciona. Es otra query por debajo, en background, que lo hace. Con esto podemos generar documentación, ¿vale? Esta era la parte de la derecha que no se veía antes en el editor. Ahí, si la desplegamos, podemos ver todos los campos que hay y podemos ir inspeccionando. A la izquierda tenemos los nombres, a la derecha tenemos su tipo. Entramos, mira, aquí es un GIF, que no sé si se va a ver bien, si lo podéis poner grande. Esto es con la API de GitHub, por ejemplo, que estaba trasteando con ella y no tenía ni idea cómo funcionaba, ¿vale? Eso es lo que os decía, teníamos query y mutación. Tenemos la descripción ahí, pincho en la query y puedo ver todo el tipo de operaciones que puedo realizar con la API de GraphQL, ¿vale? Entro y puedo entrar en un repositorio y ese repositorio me va a dar su propietario, la URL, tal. Aquí podemos entrar en un developer, me da el string, toda esa descripción al final en el esquema cuando lo construimos, aparte de decir los campos que tenemos un campo de descripción en los que podemos documentar según estamos escribiendo. Luego, esto nos provee, esto es con el editor de Atom, ¿vale? Aquí con Slim, probando Relay, ahí estaba escribiendo un campo y me estaba ya diciendo, oye, esto no lo tengo yo en la API, pero es que lo estaba construyendo dentro de mi ID, no estaba haciendo una consulta, estaba creando el objeto. Luego podemos generar código, todo lo que se había mostrado, que todavía no hemos hablado de ningún objeto concreto en Java o en JavaScript o en Ruby o lo que sea, al final, gracias a la introspección podemos escribir en un fichero de nuestro proyecto el esquema de lo que yo quiero recibir y hay un montón de librerías y plugins que te permiten construir tus propios objetos que vas a utilizar tú ya en el código, ¿vale? A través de ese esquema. Y no te tienes que preocupar de parsear objetos o lo que sea. Y luego, bueno, ¿cómo se ejecuta GraphQL, ¿vale? GraphQL está en la capa superior de nuestro backend, ¿vale? No tenéis que cambiar el código que tenéis, solo tenéis que engancharlo y cumplir un poco la especificación que tenga en vuestro lenguaje, si lo hacéis en Java, si lo hacéis en Ruby, si lo hacéis en JavaScript, ¿vale? Podéis seguir utilizando vuestro código va a ser el servicio que va a proveer los datos a GraphQL y GraphQL los va a componer y los va a enviar hacia afuera, ¿vale? Abajo podéis tener lo mismo, vuestra base de datos, vuestros microservicios o lo que sea, si son microservicios de verdad, vuestros servicios remotos, exactamente lo que sea. Incluso si ya tenéis una API, en la parte
más externa podéis tener GraphQL y podéis hacer un wrapper de vuestra API REST y ver cómo funciona. Quizá tengáis algún problema de rendimiento, pero vais a ver cómo podéis construir una GraphQL de forma sencilla. Bueno, esto es un diagrama muy sencillito. Al final, en REST estamos accediendo a recursos de forma separada y en GraphQL estamos accediendo a un único punto que me está resolviendo los recursos que necesito, ¿vale? Yo, el cliente, no tengo por qué saber que un recurso viene de base de datos o uno viene de MongoDB o lo que sea y que están de forma separada. Yo quiero un autor, yo quiero sus posts, yo quiero subtítulos, yo quiero su comentario, yo quiero un developer, no sé cómo lo guarda GitHub, quiero un repositorio, quiero un developer, lo que sea, ¿vale? Así que bueno, así finalizando un poco la parte de esta de conceptos, al final, cambiando la mentalidad, debemos dejar de pensar en endpoint para utilizar GraphQL y utilizarlo en un modelo mental como más lógico. Al final es como pensamos en la realidad. ¿Qué tienes? Pues al final tienes cosas dentro y yo te pregunto por una cosa, no me devuelvas 20 cosas, yo te he preguntado por 2 cosas, ¿vale? Y nada, bueno, aquí rápidamente, en la parte de la ejecución de GraphQL, que bueno, que esto ya sería para una charla más en detalle de cómo implementar GraphQL dentro de nuestro servidor de backend, GraphQL lo que te provee que cada campo se puede resolver de forma independiente. ¿Eso qué significa? Que un autor lo puedo obtener de una base de datos y estoy exponiendo un método que puedo hacer una lambda, un futuro, una promesa en la que le estoy diciendo, mira, si te piden el autor, tienes que pedirlo a la base de datos, o lo tienes que pedir a la API. Si te piden el nombre de ese autor o te piden a lo mejor su link de Twitter, lo tienes que acceder a otro sitio. Lo puedes resolver campo a campo incluso, ¿sabes? No tienes que resolverlo con todo el objeto en concreto. Campo a campo puedes tener un resolver enganchado para obtener ese campo. Bueno, esto lo hemos visto antes. Y para comprender esto, la potencia de esto es una captura de Optics, que es una herramienta de Apollo, ¿vale? Esto lo que está mostrando es la latencia campo a campo. No sé si os ha pasado a veces que tenéis un endpoint y por lo que sea tarda 1 segundo, 2 segundos y estás analizando ese recurso, o sea, esa URI de dónde estamos trayendo los datos y por qué está tardando tanto. Haciéndolo campo a campo, aquí con esta herramienta nos está diciendo, pues mira, pues el nombre está tardando tanto, la dirección de correo tanto, o el listado de posts, el listado de amigos está tardando tanto. Podemos analizar cuánto tarda cada recurso en devolverse. E incluso con esta herramienta podemos ver campo a campo si los clientes están utilizando esos campos, si los clientes realmente nos están haciendo peticiones con ese campo. Quizá ese campo lo puedo deprecar. De hecho, en GraphQL hay una anotación que es deprecado, que cuando yo intente hacer una petición con eso, pues me va a avisar, oye, que estamos deprecando el nombre, que ahora tienes que utilizar este. Y si vemos que ya ningún cliente utiliza ese campo, con GraphQL, con esta herramienta, por ejemplo, podemos valorar si quitarlo. Así que rápidamente, no quería poner solo un slide de link, ¿vale? Os voy a contar, si queréis empezar, si os ha molado un poco esto, si queréis investigar más o no habéis comprendido algo, algunas de las herramientas por las que podéis empezar, ¿vale? Primero empezar por la web, ¿vale? Voy a tuitear luego dentro de un rato las slides, o sea, no os preocupéis por apuntar los links, la publicaré y la pondré también en la página del TechFest. Esta es la página principal, está muy bien construida, es un proyecto open source y está muy bien documentada, muy claro, con muchos ejemplos, hay enlaces en la documentación, una forma de documentación fácil para ir aprendiendo campo a campo, una parte de código donde podéis ver qué herramientas tienen disponible para cada uno de los lenguajes y le están dando mucho cariño, de verdad. La especificación es un lenguaje de RFC, para la gente que esté más profundamente usando REST y quiere compararlo con un RFC de REST o tal, aquí lo puede inspeccionar, está muy bien escrito, pero con un lenguaje muy complejo. Luego, os había dicho, y espero haber recalcado eso, que GraphQL es una especificación, no es un lenguaje en concreto, ¿vale? Es una especificación para poder comunicarlo con las APIs. Lo importante para vosotros, si al final lo vais a utilizar, son las implementaciones que han hecho de GraphQL. Y están surgiendo muchas implementaciones. La primera es la de GraphQL de JavaScript, que la crearon los propios de Facebook. Es la especificación base, que cumple todo lo que hemos estado diciendo, hecho en JavaScript, ¿vale? Pero no os preocupéis, están saliendo muchas librerías, que en la siguiente slide
que me he colado con la otra, tenemos para cada uno de los lenguajes. Si queréis empezar, hay un post, de hecho, en la web de GraphQL, que si controláis un poco de JavaScript, un poco de Node o de Express, y tampoco es muy necesario porque te lo explican muy bien, podéis wrapear cualquier API REST que tengáis en mente y la podéis hacer en GraphQL fácilmente y probarla, ¿vale? Y luego esto es lo que os decía, hay un montón de librerías. Ahí en el link de abajo van actualizando todas las librerías, implementaciones de lenguaje, plugin, todo que tenemos en cada uno de ellos, ¿vale? Ahí podemos ver JavaScript, Python, Scala, Ruby, Java, Clojure, Go, PHP, .NET, Elixir, Swift, ¿vale? Y bueno, los que tienen el logo son Graphene, que está hecho en Python, Sangria, hecho en Scala, y bueno, el logo de GraphQL, que es el de Ruby, que se lo he puesto porque tenía el logo, ahí está, ¿vale? Si hacéis alguna librería, os recomiendo, yo que a veces escribo habitualmente sobre tecnologías, hacerle un logo, aunque sea, que siempre nos completa el post, ¿vale? Y las slides. El resto no tenían logo. Y luego, como clientes de librería, lo que he dicho, si estáis utilizando React, echadle un vistazo a Relay, se engancha muy bien con GraphQL. Y luego, si estáis utilizando tecnologías nativas de iOS o Android, Apollo está creando clientes del tipo de retrofit para Android, por ejemplo, que podamos utilizar de forma fácil con la especificación. Y nada, para trastear algunas APIs públicas que hay, la de GitHub está muy bien documentada y muy completa, incluso la podéis utilizar en vuestros proyectos para engancharos con GitHub. La de Swappy, que es una implementación, es un wrapper de la librería de Star Wars. Y bueno, en ese enlace podéis encontrar un montón de APIs públicas más chiquititas que podéis trastear, ¿vale? Y luego, bueno, recapitulando un poco y terminando, el beneficio que tenemos de usar GraphQL al final es que estamos acelerando el desarrollo del cliente. Ya el cliente no tiene que ir al desarrollador de backend y decirle, quiero este campo, ya lo podemos pedir nosotros, podemos construir nuestras queries. El desarrollador de backend puede ser independiente, simplemente tiene que completar ese modelo, ese esquema, con datos para que los clientes lo consuman, ¿vale? Puedo combinar datos y queries, que es lo que os decía desde cliente, puedo seleccionar mi payload. Solo tengo una fuente de la verdad, no tengo que combinar distintos peticiones API, endpoint y luego construirme dentro de mi modelo si son válidos. Yo hago una petición y yo recibo todos los datos desde una única fuente de la verdad, ¿vale? Y luego, bueno, que se autodocumente ya, perfecto. Y luego, ¿REST está muerto? Pues no sé, después de lo que os he dicho, yo creo que a día de hoy, si seguimos evolucionando en el desarrollo de aplicaciones móviles y servicios, no va a acabar de encajar, sobre todo, nació en el 2000, es un claro caso de éxito, funciona muy bien, va a poder resolver problemas muy concretos y un poco más generales, ¿vale? Pero GraphQL tiene bastante futuro, se está desarrollando desde la perspectiva de producto, en la que compañías importantes como Facebook, GitHub, Pinterest o Shopify la están utilizando. Si consultáis en YouTube hay un montón de charlas de ellos explicando cómo la utilizan con casos reales, con problemas reales que se han encontrado, ¿vale? O sea que va a haber una evolución de aquí 6 meses, 1 año, 2 años, de verdad echarle un vistazo a GraphQL. Y nada más, espero haberos introducido el tema de GraphQL y no sé si tenemos tiempo para preguntas. Vale. Sí, tenemos 5 minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Pues nosotros, la verdad que estamos hasta el cuello en una API REST. Estamos metidos a tope. Sí. Y estamos teniendo problemas porque estamos pasando todos los DTOs, pues, por ejemplo, en la parte CRUD, pues todo el DTO, entonces tú allí coges y modificas lo que sea, vuelta, y todas estas consultas, pues de cuánto tiene la subcolección tal, pues la verdad que estamos... Entonces, lo tenemos documentado en Swagger. Sí, Swagger. Sí. Yo soy muy fan de Swagger. O sea, Entonces yo no sé cómo podríamos meter esto, en fin, no sé si se puede reaprovechar la parte REST porque sin perder rendimiento, o lo que recomiendas es cambiar Swagger por esta autodocumentación. No, bueno, yo no cambiaría Swagger. Swagger es otra cosa, depende de GraphQL. Podéis hacer alguna prueba wrapeando vuestra API REST con GraphQL. El problema es que si lo hacéis sin más vais a tener problemas de rendimiento. De hecho, en el ejemplo que ponía del post ese para aprender cómo utilizar GraphQL, lo primero que te enseñan es
que tú haces una petición, la enganchas con API REST y de repente yo he pedido 2 campos y tengo 5 o 6 llamadas API REST por debajo, ¿vale? Porque al final la forma de construirlo es en los resolvers donde los estamos obteniendo esos datos. Puedes hacer la prueba. Luego, lo que pasa es que va a haber más trabajo en optimizar ese cliente REST que tengas wrapeado, pero sí que lo podéis reutilizar, de hecho. Y toda vuestra parte de backend, igual, donde tenéis API REST, podéis esos servicios y esos data source, engancharlo con los resolvers de GraphQL y exponer esos datos para que solo sean por queries y no sean por endpoint. Pero se puede reaprovechar gran parte del código. Si no te he entendido mal, si lo engancho a los servicios REST, voy a estar llamando a varios endpoints y va a bajar el rendimiento por eso. Si no tuviera esos endpoints, podría ir directamente contra la query. Contra queries, Sí, con el servicio, contra el servicio de vuestra lógica de negocio, que se engancha a la base de datos, sí. Es más recomendable que ponerlo por encima de API REST, eso está claro. Si lo pones por encima de API REST, lo que vas a tener que hacer es mejorar ese cliente de comunicación con API REST para poder cachear llamadas, batchear llamadas, para que no haga tantas peticiones. Pero es posible, es posible. Y luego el versionado de esto, porque en el otro he visto los problemas, pero en esto... Versionado es incorporar más campos. No tienes que preocuparte por el número de versión. Si en un objeto quieres incorporar un nuevo campo porque lo necesitas, lo añades. O si no, creas un nuevo objeto y lo expones. Pero, por ejemplo, la gente que esté utilizando... Imagínate que vendo mi API, que es también lo que queremos hacer, y entonces, pues, quien use esto, de repente, en la versión 2... No, pero no modificas. O sea, la filosofía de esto es no modificar lo existente, dejarlo. Dejarlo y poder consultar con herramientas como la de Optic, herramientas, si tu cliente, el cliente externo que está usando la API está usando campos, pues los sigues manteniendo, pero los puedes deprecar, avisarles, oye, lo vamos a deprecar y cuando estés seguro de que esos campos no se utilizan, los puedes eliminar. Pero la idea es mantenerlo antiguo, que vaya creciendo y poder eliminarlo fácilmente. Vale, gracias. Nada. Hola. Hola. Yo creo que en general creo que hay un problema porque se está tratando de comparar 2 cosas diferentes. Son 2 cosas diferentes, claramente. GraphQL es un lenguaje de acceso a datos, REST es un patrón de acceso a recursos. Es una arquitectura de acceso a datos. A recursos. Sí. Los recursos no tienen por qué ser datos. Y luego hay unas cosas que te da REST que al final con GraphQL pierdes o no está muy claro cómo se van a implementar o cómo los vas a poder utilizar. Por ejemplo, la autorización o el cacheo de tus historias. La autorización no forma parte de REST. O sea, es una parte... Sí, y de hecho, en GraphQL tiene que estar en otra... Al final es algo que tienes ahí, digamos, de manera obvia o más o menos de gratis al utilizar esos endpoints. En GraphQL es algo que en la página lo dicen y te dicen, oye, pues todo lo que no tengas acceso devuelve un null, pero no tienes esa, digamos, no accedes a esos errores que te ha dado porque yo no puedo acceder a este recurso. Todo eso me refiero, además del cacheo, porque GraphQL estás directamente haciendo una petición post a un endpoint, que eso ya por defecto no lo puedes cachear. Ahí estás perdiendo un montón de cosas. Los clientes de GraphQL cachean datos y bachean datos. Esa es la cuestión. Sí, pero una cosa es el cliente, otra cosa es que la facilidad que le llega al cliente es más complicación en el backend. Porque ese endpoint de GraphQL sobre tus reglas de negocio, sobre tus historias, lo tienes que implementar. No sé si me refiero sí, claro, me refiero claro. por completar un poco de todas estas cosas que parece todo muy bonito, pero que si miras un poco más, digamos, no todo es tan bonito. Evidentemente hay un trabajo de implementación igual que en REST, hay que hacerlo en GraphQL. Todo eso que comentas en REST no te lo da de gratis tampoco. La caché, la autorización, no sé qué autorizaciones se pueden hacer directamente de gratis en REST, pero al final está asociando OAuth, que lo puedes enganchar, y en GraphQL funciona de tal forma. El cacheo de datos en cliente lo puedes rehacer y en backend igual. En backend vas a cachear los datos en tu resolver que vas a devolver esos datos, vas a cachearlos y bachearlos. También en REST tampoco te proporciona nada en concreto. En GraphQL hay una cosa que tienen los IDs de recursos, que aquí no lo he mostrado para no ser muy complejo. Cada query puede tener un hash para que el backend pueda cachearlo y saber que esa query ya se ha hecho. También puedes hacer queries estáticas, que tampoco no lo he comentado porque es una charla introductoria. Puedes hacer queries estáticas para que el servidor pueda validar que esas queries no se han modificado o que
o solo quiero exponer estas queries ahora en concreto, ¿vale? Y esas las puedes utilizar luego para cachear. Evidentemente, GraphQL no es gratis, o sea, no es... Hay que dedicarle trabajo, ¿vale? Hay que implementarlo. Es un lenguaje de especificación. Igual que REST es una arquitectura y al final hay muchas librerías, muchos servicios o muchos servidores que ya tienen algunos conceptos ya metidos. En eso estoy de acuerdo. Y cambiar a GraphQL es como cambiar un poco el concepto, porque hay clientes HTTP que no van a soportar de primeras GraphQL. Pero por eso está trabajando la comunidad en todas esas librerías y tal para poder solventar ese primer paso a GraphQL, ¿vale? Para que sea mucho más fácil. Evidentemente es una especificación para que todos tengamos un lenguaje común para poder hablar de APIs. Yo creo que al final lo que acabará siendo es una parte intermedia de decir, oye, tengo mi trozo REST porque tiene que ser así, claro, y tengo otro endpoint de GraphQL porque me viene bien, porque tengo una serie de clientes que me interesan. Ahí les da la clave. Ahí es donde está el trade-off de decir, oye, todo lo que te vas a ahorrar en el cliente lo vas a tener que hacer en el backend. Sí, claro, evidentemente. Tienes que ser pragmático y dónde usar REST y GraphQL y cómo implementarlo, evidentemente. Bueno, de momento vamos a terminar aquí, que tenemos el coffee que ya no ha abierto, así que nada, muchas gracias a José. Vale, muchas gracias a vosotros.